Ok, chicos, entonces hoy veremos el teorema de Cauchy para derivadas, que es esta fórmula que ustedes están viendo por acá. Esto no es más que una generalización del teorema, del primer teorema que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Es importante, pues, que tengan en cuenta, ¿verdad? Los elementos o las hipótesis que teníamos anteriormente. En primer lugar, definir que z sub 0 es un punto que está en y dentro de la curva C. Así que si nosotros quisiéramos, ¿verdad? Esto lo que nos define es que la enésima derivada en el punto z sub 0 es igual a n factorial sobre 2pi por i por esta integral. Por lo tanto, podemos ver que si despejamos para esa integral, pues vamos a encontrar una fórmula para poder hacer integración, ¿no? Por supuesto. Aquí ustedes pueden ver claramente una relación que hay entre derivadas e integrales en variable compleja, ¿no? Así que esto va a ser igual a 2pi por i por la enésima derivada evaluada en z sub 0 sobre n factorial, donde n pues es algún valor que puede ser 1, puede ser 2, inclusive puede ser 0, porque si n fuera 0, entonces estamos hablando de la 0 derivada, que es la misma función, la función original. 0 factorial sabemos que es 1, y tendríamos entonces la primera fórmula, o el primer teorema de Cauchy, ¿verdad? Cuando n es 0. Pero por supuesto, en este caso, como en los ejercicios anteriores, tenemos que comprobar previamente si los puntos z sub 0 están en la curva que nos están pidiendo. Ejemplo. Veamos este ejemplo. Evalúe la integral. Vamos a comenzar con un ejercicio. Vamos a evaluar la integral sobre z, la integral sobre la curva C, de e a la z entre z al cuadrado por d de z. Obviamente aquí vamos a definir quién es z, ¿no? Z es un círculo centrado en 0 y de radio 3. Ok, entonces debemos de tener claro que esto se puede evaluar, escuchen bien, haciendo una parametrización apropiada, pero esta integral nos va a quedar especialmente complicada. Obviamente aquí lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer a continuación es graficar C y ver si nuestro candidato, pues yo creo que no está difícil ver que podemos tener una fórmula donde no está difícil ver cuál es el candidato a ser z sub 0, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, vamos a dibujar algo acá. Fíjense bien. Este sería nuestro círculo de radio 3, ¿verdad, chicos? Este sería nuestro círculo de radio 3. 3 menos 3, 3i, menos 3i. Observen entonces que si queremos evaluar la integral, vamos a ver si tiene una forma parecida. Esto sería e a la z entre z menos z sub 0, pero en este caso z sub 0 sería 0, ¿no? Así que observen este pequeño arreglo que vamos a hacer. Elevado a la 1 más 1, todo por d de z. Entonces, según la fórmula que tenemos, observen que esto se parece, ¿no? Observen que n sería 1, ¿no es cierto? Z sub 0, aquí está z sub 0. Z sub 0 sería 0. Así que nuestro candidato es 0. Entonces, obviamente z sub 0 sería 0. Podemos evaluar entonces utilizando el teorema. ¿Esto por qué? Porque recordemos que la función e a la z es una función analítica en este círculo. ¿De acuerdo? En realidad es en todo el plano complejo. Y si es en todo el plano complejo, también en el círculo. En y dentro del círculo.
Así que si usamos la fórmula, esto sería igual a 2pi por i por la enésima derivada. ¿Quién sería n, chicos? En este caso, n sería 1, ¿cierto? Estamos hablando entonces de la primera derivada de la función evaluada en z sub 0 sobre n factorial. Pero recordemos que z sub 0 es 0, así que esto va a ser igual a 2pi por i por la primera derivada evaluada en 0 sobre, bueno, aquí sería 1, ¿eh? Sobre 1 factorial. Sabemos que 1 factorial es 1. Entonces, ¿quién es f de z? F de z, por supuesto, podemos identificar que esto es, ¿no? Así que, si esto es f de z, sabemos que la primera derivada es e a la z. Ok, entonces esto va a ser igual a 2pi por i por la primera derivada evaluada en 0. ¿No es cierto? ¿Sí? A ver, si esto es cierto, entonces f' evaluada en 0 es e a la 0. Y eso es 1. Así que esta integral va a ser igual a 2pi por i. Y este es el valor entonces de la integral usando esta fórmula integral de Cauchy generalizada para esta función. Ok, chicos, entonces vamos a hacer ahora este ejemplo, un ejemplo bastante bonito, ¿verdad? Porque ahora C es este triángulo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Aquí en ese f de z en este caso. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a encontrar ahora. Obviamente para esto necesitamos hacer una manipulación, ¿de acuerdo? Es una manipulación, digamos, dentro de los límites de rutina, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer acá porque nos vamos a tomar un poco de tiempo. Solución, entonces. Ok, entonces, observen que nuestra integral tiene un punto singular. Ya lo vamos a ver ahora. Sería la integral de c sobre la curva c de coseno de z entre, noten que z más cuadrado más 1 se puede factorizar en variable compleja. Es z más i por z menos i, z menos i, ¿no es cierto, chicos? Z menos i, ambos están elevados al cuadrado, observen. Ambos están elevados al cuadrado. Entonces, recuerden que, así como vimos en la clase anterior, este sería el menos i y este sería i, ¿cierto? Entonces, ¿qué punto sería el punto z sub 0? Pues obviamente sería, este sería, ¿no? Z sub 0 sería i. El otro queda descartado porque está fuera de la curva. ¿De acuerdo? Entonces, si esto es cierto, esto lo podemos reescribir de la siguiente forma. La integral sobre c de coseno de z entre z más i al cuadrado entre z menos i al cuadrado de dz. Si ustedes observan, hay que identificar ahora quién es f de z. Bueno, obviamente ven que esto se parece a esta fórmula que tenemos acá. Noten que esto es n más 1. N más 1 es 2. Por lo tanto, n es 1. Dijimos que z sub 0 era i, ¿no es cierto? Aquí lo vemos, ¿no? Y obviamente esto es f de z. F de z entonces sería coseno de z entre z más 1 al cuadrado. Ah, bueno. Entonces vamos a aplicar la fórmula, ¿no? Observen que la integral entonces de f de z es coseno de z entre z más i al cuadrado entre z menos i al cuadrado de dz. Obviamente esto va a ser igual a 2pi por i por la función calculando la primera derivada
¿no es cierto? Porque como n es 2, n más 1 es 2, entonces n es 1. Entonces va a ser la primera derivada evaluada en i dividido entre 1 factorial. Entonces vamos a derivar f de z. Ok, sabemos entonces que f de z, f' de z, lo vamos a derivar de aquí. Miren, observen, de aquí lo vamos a derivar. Esta función es una función analítica en todo ese triángulo que ustedes miren acá. Lo vamos a pintar el triángulo. En todo el triángulo. En y dentro del triángulo, esa función es una función analítica. ¿Ok? Entonces vamos a derivarla, ¿no? Vamos a aplicar una vieja conocida regla, que sería la regla del cociente de derivada, ¿no? Esta sería z más i al cuadrado, es decir, a la 4, ¿no es cierto? A la 4. Vamos entonces a derivar coseno. La derivada del coseno es menos seno de z. Copiamos z más i al cuadrado menos, copiamos coseno de z y derivamos z más i al cuadrado. Ah, pero la derivada de z más i al cuadrado es 2 por z más i por la derivada de z más i, que es 1. ¿No es cierto? Entonces, esto va a ser igual a menos seno de z por z más i menos coseno 2, ¿verdad? 2 coseno de z por z más i. Bueno, este es al cuadrado, ¿no? Dividido entre z más i a la 4. Bueno, esto es f' de z. Así que aquí voy a evaluar en f', ahora evaluada en i. Vamos a sustituir todo por i. Entonces vamos a tener seno de i, vamos a tener 2i al cuadrado menos coseno de i por, bueno, 2, ¿verdad? Menos 2 coseno de i por 2i, porque i más i es 2i, y abajo vamos a tener i más i es 2i elevado a la 4. ¿Ok? Ok, entonces, bueno, vamos a simplificar, fíjense un poco acá. Esto está muy extenso, digamos. Voy a factorizar, miren aquí, un 2i. Entonces vamos a escribir acá 2i, lo vamos a factorizar. Nos va a quedar menos seno de i menos 2. Ah, bueno, aquí permítanme que al factorizar esto nos va a quedar aquí 2i. Para que no se mire muy feo, ¿verdad? Entonces vamos a escribir aquí 2i seno de i menos 2 coseno de i dividido entre 2i por 2i elevado a la 3, ¿no? Para que vean que estos sí se pueden cancelar. Y bueno, vamos a tener entonces f' de i. Sacamos un factor 2, ¿no? Aquí voy a escribir un 2 acá. Y me va a quedar i seno de i por
mejor dicho, más, disculpen, seno de i más coseno de i dividido entre 2 al cubo, 8, y a la 3 es, bueno, y a la 3, vamos a verlo, y a la 3 es i a la 2 por i, y a la 2 es menos 1, así que esto es menos i. ¿Lo ven? Entonces, esto va a ser igual a menos, ya lo voy a dejar acá, chicos. Además, recuerden que seno de i es, bueno, era seno hiperbólico. Bueno, lo vamos a dejar acá, no importa. Sería i seno de i más coseno de i dividido entre, bueno, por cierto, este negativo, fíjense bien, va a cancelar este negativo. ¿No es cierto? Entonces, me va a quedar acá abajo 4i. 4i positivo, ¿no? Así que pudiéramos quitar esto de acá. Como ven, esto ya es infantería, ¿no? Y acá pura carpintería. Vamos a multiplicar por i. Vamos a tener i por i arriba, sería menos seno de i, más i coseno de i, dividido entre menos 4. Uf, y de nuevo, ¿no? Porque i por i es menos 1. Así que esto nos va a quedar así. Seno de i menos i coseno de i dividido entre 4. Esto sería f de i. F' de i. Se puede seguir factorizando, ¿de acuerdo? Yo lo voy a escribir así. Miren que si multiplicamos, perdón, si multiplicamos, nos va a quedar 2, este 2 se va a cancelar con uno de estos dos que está acá, y nos va a quedar de la siguiente forma. Pi por i por seno de i menos i coseno de i dividido entre 2. ¿No es cierto? Y bueno, ya por último, este valor de la integral nos va a quedar pi por i por seno de i menos, nos va a quedar acá positivo pi coseno de i dividido entre 2. Este es el valor entonces de la integral. Miren, muchachos, se puede dejar hasta ahí. Entonces, este es el valor de la integral que teníamos, ¿no? El coseno de z entre z al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Ok? Bueno, ¿qué les parece, chicos?